¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por atendernos. Hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante. Fíjese usted que en la dictadura más grande del mundo, la dictadura china, que tiene bajo su control a 1.300 millones de personas, están pasando cosas. Cosas muy interesantes, cosas como manifestaciones, la gente está cansada. No es lo que nos han vendido esos cuentos chinos de que tienen a la ciudadanía contenta, de que todo está bien. No, señores, no está bien y la gente está saliendo a manifestarse en gran escala, con gran valor, allá en China. Y para comentar este punto tenemos con nosotros un invitado de lujo, a Jorge Luis García Pérez. Mi querido Antúnez está aquí con nosotros y bueno, él sabe de lo que los pueblos hartos de las dictaduras pueden hacer y es lo que vamos a empezar a comentar. Bienvenido, Antúnez. Gracias, René. Siempre es un placer estar contigo. ¿Cómo no? Bueno, pues a partir del año pasado, 2022, comenzamos a ver y a enterarnos y a salir poco a poco en medios internacionales que había protestas en China, que la gente estaba protestando de manera masiva en China. Y esto no fue en una ciudad, no fue en un momento, sino que sucedió en muchas ciudades, en Shanghái, en Pekín, en Chengdu. En muchos lugares salió la gente a protestar por diversos motivos, pero uno de ellos detonado por la dictadura en materia de COVID. La enfermedad que salió del propio Wuhan allá en China y que se distribuyó por todo el mundo, hizo que el régimen chino tomara todas las medidas posibles para evitar que el COVID se distribuyera por China. Esto le llamaron el COVID-0. Y esto provocó entonces que a cualquiera que detectaran que tenía COVID, verdadero o falso, encerraban a toda la población y le llamaron COVID-0. Y esto provocó cosas terribles, como la muerte en un edificio de una persona que estaba cerrada por fuera. Y muchas personas fallecieron porque no pudieron salir en un incendio, ya que no les permitían salir por el encierro del COVID. Varias de estas protestas se llevaron a cabo en ciudades y por personas que uno entendería que son los más fieles seguidores del comunismo chino, como los estudiantes, los trabajadores. Pero no fue así. Los estudiantes de las universidades más prestigiadas de China salieron a protestar. Los trabajadores de una empresa que se llama Foxconn, que se supone que es el paraíso de los trabajadores del comunismo, Foxconn, que entre otras cosas hace los iPhones, se salieron a protestar a las calles. Claro. Sí, mira, René, y yo creo que o sea, en todos los lugares del mundo hay protestas, o en casi todos los lugares del mundo se protesta. Pero las protestas en China tienen un carácter sumamente especial. Recordemos que China tiene un sistema comunista estrictamente brutal, unas leyes draconianas tremendas y las fuerzas militares sofocan violentamente cualquier conato de resistencia, cualquier conato de protestas en cualquier parte de China. Y eso es lo que llama poderosamente la atención. En una sociedad tan cerrada, tan reprimida, tan aislada como China, porque China vive, China es el mundo y China parte realmente. Y yo creo que también fue muy importante en los recortes de los seguros allí en China. Fíjate que, por ejemplo, hubo un recorte de 260 yuanes, que equivalen a $38 a 83. Es decir, que ha habido un recorte a 83 yuanes. Quiere decir que los salarios en China se encuentran por debajo o muy por debajo de los niveles de pobreza. Y cuando vemos protestas en el gigante asiático, cuando vemos protestas en un país donde se cree omnipotente, realmente eso es muy alentador, René, por lo menos para los demás países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela y otros países que están enfrascados en su lucha por la libertad. Sí, porque además, pues una protesta en un país libre o relativamente libre, pues la gente sale a protestar y regresa a su casa. Claro. Pero un sistema totalitario sale a protestar y no se sabe si va a regresar a su casa, si va a entrar a prisión, si va a sobrevivirlo, ¿no? Ya que pues hay muertos, ¿no? Hay desaparecidos.
Y bueno, esto en China, un país que se ha jactado de tener el control absoluto de todos sus ciudadanos, que tiene cámaras por todos lados, que registra lo que hacen los celulares. No, y que además prohíbe el derecho a la protesta, que eso es algo muy importante, porque en los países comunistas está prohibido el derecho a la protesta, como está prohibido también el derecho al ejercicio de los elementos básicos. Está prohibido el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, derecho a la libertad de manifestación, derecho a sindicalizarse libremente, más aún el derecho a protesta, que eso es llamativo. Entonces, en un país tan opresivo, tan totalitario, es mucho más meritorio y por eso se debe hablar más de estos valientes chinos que perdieron el miedo y dijeron, no me importa, puedo arriesgar mi vida, mi libertad, a mi familia, pero voy a hacer protestar porque esto ya no va más. Y esto, aquí quería relacionarlo con lo que está pasando en otros países totalitarios, como por ejemplo Cuba. Esto me recuerda inmediatamente a lo sucedido a partir del 11 de julio del 2021. ¿Por qué no nos cuentas un poquito todo lo que ha sucedido y cómo la gente está perdiendo el miedo también en este sistema totalitario cubano? Es importante lo que me dice René. Yo creo que en China está habiendo un 11 de julio constante en increscenso. Yo creo que el 11 de julio fue un despertar no solo en Cuba, sino que también ese ejemplo se expandió hacia otros lugares. Y yo no dudo, ¿por qué no? Y no es ningún chauvinismo de mi parte, que también la reacción en China tenga alguna influencia las protestas en Cuba. El 11 de julio, el Día de la Redención, como un colega nuestro nos dice en su canción, yo creo que fue el comienzo de la última más importante etapa en la lucha por la libertad. Porque el pueblo salió a las calles a decir, ya no tengo miedo, no tengo miedo. Me reprime, pero no tengo miedo. Y sobre todo la alta presencia de jóvenes. Personas que según los planes de la dictadura debían ser hoy el nombre nuevo. Ese ser creado para obedecer y no para pensar salió a las calles. Eso es muy llamativo y muy importante. Tú que pues tuviste la experiencia de estar en prisión 17 años por andar protestando. Hoy, pues en esa ocasión, pues tú saliste, a ti te arrestaron y no te doblaste. Hoy, todo este ejemplo, todo esto que hicieron desde 1959, todos los que se han opuesto a la dictadura comunista, pues está viéndose frutos, ¿no? No se han olvidado, han motivado. ¿Y tú qué crees que piensa, por ejemplo, el cubano que salió a manifestarse o que apoya estas manifestaciones? ¿Qué está en su corazón que dice, ya no me importa? Bueno, eso quedó, Bolio, reflejado en la misma protesta. El cubano demostró que no tiene miedo y sobre todas las cosas le enseñó a sus compatriotas que se puede protestar, que es necesario y es un deber protestar. Y a mí me esperanza una cosa, la dictadura respondió con una masiva y brutal represión. Encarceló a más de 1000 manifestantes, pero son mucho más. No pudo arrestar ni tan siquiera a la mitad de los manifestantes. Y esos manifestantes, arrestados y no arrestados, están allí dentro de Cuba en su mayoría. Esa juventud está allí. Y no todos los jóvenes quieren irse, ni todos los jóvenes han optado por salir del país. Todo lo contrario. Ahí la dictadura sabe que está la resistencia, ahí la dictadura sabe que está el descontento y se ha multiplicado, porque una de las ganancias, si pudiéramos decir, que nos dio el 11 de julio del año 2021, fue que la oposición creció, porque ya no son aquellos grupos que muchas veces fragmentados, pues estábamos allá y acá. Fueron miles y miles de personas. Yo te digo a ti que yo no sabía que éramos tantos. No sabíamos que éramos tantos y la dictadura lo sabe. Así que yo tengo mucha fe que habrá otro 11 de julio muy pronto en Cuba y va a ser decisivo. Y aprovecho los pocos minutos que nos quedan para felicitar en nombre del pueblo cubano, en nombre de la resistencia cubana, al pueblo chino, a esa juventud china que a pesar del peligro que entraña su vida y su libertad, están en las calles. Estamos con ustedes, hermanos chinos. Muchas gracias.